El dios de los huecos, el denominado argumento del dios de los huecos, es una objeción recurrente en el discurso ateo, utilizado para desacreditar la postura teísta al reducirla a una simple estrategia de atribuir lo inexplicable a una deidad. Según este razonamiento, a medida que la ciencia avanza y proporciona respuestas a fenómenos antes desconocidos, el espacio para Dios se va reduciendo. No obstante, este argumento, aunque superficialmente atractivo, es profundamente defectuoso tanto en su concepción como en sus implicaciones. A continuación, abordaremos este tema desde una perspectiva filosófica y lógica, desmantelando sus falacias y ofreciendo una contraparte robusta que demuestra la insuficiencia de esta crítica y la evidente plausibilidad de la existencia de Dios. 1. Falacia de equivocación. Una falsa representación del teísmo. La primera y más grave falacia del Dios de los huecos es la equivocación o tergiversación de la postura teísta. Este argumento asume que Dios es invocado únicamente para llenar vacíos explicativos en el conocimiento científico. Sin embargo, esto no representa el teísmo clásico. El teísmo clásico sostiene que Dios no es una mera explicación de fenómenos naturales, sino la causa última y el fundamento del ser. Esto se refleja en argumentos como el cosmológico y el ontológico, que apuntan a la necesidad de una causa no contingente para la existencia del universo. Reducir a Dios a un rellenador de huecos implica una caricatura de la postura teísta, lo cual constituye una falacia de hombre de paja. El teísmo no depende de lo que no sabemos, sino de lo que sabemos, que el universo y sus leyes requieren un fundamento trascendente. 2. Falacia de causa falsa. Confusión entre mecanismos y fundamentos. El argumento asume implícitamente que al encontrar explicaciones científicas para fenómenos naturales, se elimina la necesidad de Dios. Esto es una falacia de causa falsa, ya que confunde mecanismos con fundamentos. La ciencia explica el cómo, los procesos y leyes que rigen el funcionamiento del universo. Por ejemplo, descubrir cómo funciona la gravedad no elimina la pregunta de por qué existen leyes gravitatorias en primer lugar. El teísmo responde a esa cuestión, posicionando a Dios como el fundamento último de toda realidad. 3. Falacia de sobregeneralización. Un salto no justificado. El Dios de los huecos comete la falacia de sobregeneralización al asumir que porque algunos fenómenos previamente atribuidos a Dios han sido explicados científicamente, todos los fenómenos eventualmente tendrán una explicación puramente naturalista. Esto no es más que una extrapolación injustificada, ya que no hay garantía de que todas las preguntas sobre la realidad puedan ser respondidas por la ciencia empírica. Preguntas fundamentales como ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Y cuál es el origen de las leyes de la lógica y la moralidad? Trascienden el ámbito científico. 4. Ateísmo de los huecos. Una crítica reversible. Irónicamente, el argumento del Dios de los huecos puede ser revertido contra el ateísmo, exponiendo lo que podríamos llamar el ateísmo de los huecos. Los ateos a menudo llenan los huecos de conocimiento con apelaciones al azar, el tiempo infinito o un multiverso hipotético, sin evidencia suficiente que respalde estas nociones. Este recurso revela un doble estándar. Critican al teísmo por supuestamente rellenar vacíos, pero ellos hacen lo mismo con explicaciones naturalistas especulativas, que son igual de indemostrables. Por ejemplo, el concepto del multiverso, utilizado para evitar las implicaciones teleológicas del ajuste fino del universo, no es más que un hueco relleno por una hipótesis no verificable. 5. El fundamento filosófico de Dios es independiente de la ciencia. Los principales argumentos para la existencia de Dios no dependen de los vacíos en el conocimiento científico, sino de principios filosóficos sólidos. El argumento cosmológico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, tiene una causa trascendente. El argumento teleológico, el ajuste fino del universo apunta a un diseño intencional. El argumento moral,
La existencia de valores morales objetivos requiere un fundamento absoluto, que solo puede encontrarse en un ser trascendente. Estos argumentos no buscan explicar fenómenos naturales, sino demostrar la necesidad de una causa o fundamento último para la existencia de todo. Conclusión. El ateísmo no puede sostenerse. El Dios de los huecos no solo falla en desacreditar al teísmo, sino que expone la insuficiencia del ateísmo para abordar las cuestiones fundamentales de la realidad. Mientras que el teísmo ofrece una explicación coherente y filosóficamente robusta para el origen, el propósito y la moralidad, el ateísmo se refugia en huecos propios, rellenados con especulaciones naturalistas carentes de sustento. La existencia de Dios no es una hipótesis provisional para lo desconocido, sino la conclusión lógica de lo que ya conocemos, que el universo, con su complejidad, orden y moralidad objetiva, requiere un fundamento trascendente. Por lo tanto, lejos de ser un argumento sólido, el Dios de los huecos es una crítica superficial que, al ser desmantelada, resalta aún más la plausibilidad del teísmo y la insuficiencia del ateísmo como cosmovisión coherente. Ergo, Dios existe.